Gracias a Dios, bienvenidos todos, Dios los bendiga, qué bueno que nos acompañan en este día, gracias a Dios por sus vidas. Hoy vamos a estar hablando de la madurez en el cuerpo de Cristo, la madurez del cuerpo de Cristo. Y hemos tomado un texto, una escritura que está ahí en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 6. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Hebreos 6, 1 al 6. Ahí está en la pantalla, van a ver el texto. Vamos a leer. Dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible, ojo con esta palabra, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Gloria a Dios. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, un cristiano debe de buscar ir hacia la madurez, ir a la perfección, que ahorita vamos a ver qué significa esta palabra perfección. ¿En lugar de qué? Dice aquí el escritor de Hebreos, en lugar de retroceder a los rudimentos iniciales, ¿verdad? En este caso, a los rudimentos del judaísmo, ya que esta palabra, esta carta fue escrita a los hebreos que se habían convertido a Cristo Jesús. Y aquí el escritor de Hebreos, que es escritor anónimo, aunque hay varios escritores sugeridos, ¿verdad? Algunos dicen que fue Apolos, otro que fue Bernabé. Apolos decía que, un hermano, ¿verdad? Decía que fue Apolos, otro Bernabé, otro Priscila, otros que fue Felipe y otros que fue Pablo. Yo me voy más por este último, ¿verdad? Pablo, porque dice ahí al final de la carta, estaba yo leyendo que aunque quiso pasar por desapercibido el autor anónimo, de repente al final dice, bueno, pues ahí me saludan a mi discípulo Timoteo y dije, pues es el apóstol, ha de ser el apóstol Pablo, aunque no firmó la carta, pero bueno, y él tenía mucha carga por su pueblo, por el pueblo de Israel, por los hebreos. Él como buen hebreo, él había sido fariseo, perseguidor de los cristianos, pero él tenía mucha carga por el pueblo de Israel, por su pueblo. Entonces, hemos estado hablando del cuerpo de Cristo en este tiempo final. Y hemos estudiado que hemos recibido la salvación por medio de un verdadero arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es metanoia, un cambio de rumbo, y de tener una fe genuina en Jesucristo, amén, y en su evangelio, que son las buenas noticias. Lo que nos da, ¿verdad? Si nos arrepentimos y si creemos en el Señor, pues nos hace hijos de Dios, siervos del Altísimo, y nos hace ser parte del cuerpo de Cristo. O sea que esta carta anónima, que como ya dijimos, fue escrita y dirigida a los hebreos, a los judíos que habían aceptado a Cristo. ¿Para qué fue escrita? Bueno, para asegurar que su fe en Jesucristo como el Mesías Salvador estuviera correcta. Amén. Para eso fue escrita esta carta. Quiero decirles también que esta carta, que fue escrita aproximadamente en el año 68 después de Cristo, un poquito antes de la destrucción del templo, del templo de los judíos, del templo de Israel, que fue en el año 70, bueno, pues sirvió para prevenir al pueblo de Israel sobre este evento, ¿sí? ¿Y qué pasó cuando
desaparece el templo, desaparece Israel, el pueblo de Israel, pues ya no tuvo un lugar, tuvieron que ser un lugar donde adorar, fueron esparcidos por todo el mundo, sucedió la diáspora del pueblo de Israel ahí en el año 70, y esta carta fue escrita 2 años antes, ¿sí? Y pues ya no pudo el pueblo de Israel pues ir al templo, hacer sus sacrificios que estaban ellos acostumbrados a hacer, sus sacrificios de animales que solo cubrían el pecado pero que no quitaban el pecado. Y esta carta pues sirve para que ellos se afianzaran en su fe en Jesucristo. Este texto que acabamos de leer, en la comunidad cristiana siempre ha causado mucho revuelo y tiene varias interpretaciones. Hay varias interpretaciones para este texto. Una, desde que la salvación puede perderse, ¿sí? Como leímos, porque es imposible, ahí dice la palabra que alguien que haya recaído vuelva a levantarse. Entonces dicen, pues miren, la salvación puede perderse. Otros lo han descifrado o lo han interpretado diciendo, bueno, pues es que es un pasaje hipotético. Un pasaje hipotético, esto es que tiene una suposición falsa y que va a llevarnos a conclusiones que son absurdas. Sí, como diciendo, es imposible, ¿verdad?, que la salvación se pierda, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva, esa hipótesis falsa nos va a llevar a conclusiones absurdas, ¿sí? Y otra interpretación dice que, bueno, es que no, el escritor de Hebreos no estaba hablando de la salvación, estaba hablando más bien de los frutos que trae la salvación, o de las recompensas que recibiremos aquellos que guardemos, que caminemos, que nos esforcemos en caminar, en ir hacia adelante, hacia Cristo. Entonces, son varias las interpretaciones, por lo que yo les digo, bueno, pues vamos a ver qué dice, que vamos a escudriñar la palabra de Dios, vamos a entender, a tratar de entender lo que el escritor de Hebreos nos estaba realmente queriendo decir. Amén. Pero ¿cómo? Con base a la palabra, ¿sí? Entonces, de entrada, a los creyentes en Jesucristo, a los que dice la palabra de Dios que Jesús nos ha dado acceso directo al Padre Celestial, amén. ¿Por medio de qué? Por medio de su sacrificio en la cruz. Amén. Jesús, al morir en la cruz, se rompió el velo del templo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Y qué hizo Jesús a través de su muerte? Bueno, pues nos dio acceso a la misma presencia de Dios. Desde ese momento ya el templo, ¿verdad?, dejó de espiritualmente, por así decirlo, aunque todavía funcionó durante 30, casi 40 años más adelante hasta que fue destruido, pero desde ese momento ya espiritualmente, a través del sacrificio de Cristo y de su muerte, el Señor estaba abriendo ese camino hacia la salvación. Amén. Y aquí el escritor de Hebreos dice, bueno, ¿saben qué? Vamos a dejar ya todos esos rudimentos pasados, le dice al pueblo de Israel, y vamos hacia la madurez, vamos a caminar hacia adelante, hasta que lleguemos a un estado de madurez, que aquí se tradujo, en el griego se tradujo perfección, pero que realmente esa palabra, ahorita vamos a ver qué significa la palabra perfección. ¿Sí? Generalmente tenemos el concepto, la idea de que la perfección es atribuida a que alguien es o debe de ser intachable, debe de ser perfecto, no debe de tener ningún error en su vida. Esa es la idea que nosotros tenemos, ¿verdad? Los hispanos tenemos con respecto a ser perfectos, a que no cometamos ningún error, a que seamos irreprochables. Pero esto no es tanto el sentido de esta palabra, como lo vamos a ver en su significado. Por ejemplo, la palabra perfección viene del griego teleiotes, que significa alguien que está completo. Amén. Alguien completo, alguien que tiene la cualidad de estar completo. Aquella persona que alcanza una meta,
alcanzar madurez, amén. Vamos hacia la perfección, es decir, vamos hacia la madurez, hacia la integridad, hacia ser personas totalmente desarrolladas mental, moral y espiritualmente. Eso es el significado de la palabra perfección. A llegar a la plenitud, o es una persona que está totalmente desarrollada, terminada, también por así decirlo, una persona o alguien que ha llegado a un buen fin, que ha llegado a buen puerto, gloria a Dios, que ha sido concluida. Entonces, en el texto que leímos, ¿verdad? Las palabras vamos adelante, ¿sí? Nos indican que nos movamos, ¿amén? Que nos estemos moviendo, ¿verdad? Continuemos, demos pasos de frente, que hagamos una trayectoria más bien horizontal, ¿verdad? No es tanto una trayectoria perpendicular o ascendente, porque algunos cristianos a veces engañados por el enemigo, por el orgullo, como que se inflan y se creen más que otros cristianos o se creen más espirituales que otros, ¿verdad? Eso no es eso no es caminar hacia adelante. El ir hacia adelante, pues tiene que guardarnos en la humildad a la que nos llamó Cristo Jesús, no a la soberbia, ¿verdad? No decir, pues es que yo soy más espiritual que los otros, yo soy más, yo estoy más cerca de Dios que los demás, ¿sí? Estoy más inflado, ¿verdad? Tengo una mayor espiritualidad o tengo una mayor unción en mi vida, ¿verdad? Entonces como que empiezan muchos a ver menos a los que están a su lado. Es como la enseñanza que dio Jesús acerca del fariseo y del publicano, ¿verdad? Que el fariseo se creía mucho porque dice que oraba, que iba al templo, que traía sus diezmos, pero que era orgulloso. Y por otro lado estaba el publicano, que era un pecador, pero que ni siquiera quería levantar sus ojos al cielo porque se sentía pecador y no se sentía digno. Y dijo Jesús, bueno, pues este publicano bajó más justificado que el otro, que pensaba que por sus obras iba a estar mejor, que iba a estar más cerca de Dios que el otro, pero no es así. Entonces, esa palabra vamos adelante significa eso, vamos hacia esa madurez, y la expresión a la perfección, pues ya lo dijimos, ya lo explicamos, nos señala que es un camino hacia la madurez, que el escritor de Hebreos dice aquí, vamos hacia la madurez, hacia esa conclusión, hacia ese término. Aquí, repito, traducido como perfección. Vamos a lo que está diciendo ahí el escritor de Hebreos es vamos hacia la edad madura, hacia el crecimiento mental, moral, espiritual, hacia ser personas totalmente desarrolladas en Cristo Jesús. A eso se refiere. Entonces, ya entendiendo este punto, bueno, pues vamos a entender cómo podemos alcanzar. Vamos a tratar de entender cómo podemos alcanzar la madurez como cuerpo de Cristo. ¿Cómo puedo alcanzar la madurez como un creyente en Cristo? Fíjense, aquí vamos a tomar los 6 ejemplos que da el escritor aquí de Hebreos y que menciona en su carta. Él da 6 ejemplos o 6 fundamentos que debían desechar los hebreos, los judíos en este caso, creyentes en Cristo, que se les llama judíos mesiánicos, por así decirlo, porque eran judíos. Los primeros cristianos fueron judíos, ya después vino la salvación, pasó a los gentiles, el pueblo de Israel rechazó a Cristo, desapareció nacionalmente, cayó espiritualmente el pueblo de Israel y se perdió en la diáspora, se quedaron con su religión, pero desecharon finalmente a Cristo como su Salvador. Pero los judíos que se hicieron cristianos, aquí el escritor de Hebreos les dice, hay 6 cosas que tienen que dejar atrás. Dice que, ¿cómo? ¿Para qué? Para salir adelante, para caminar en la fe verdadera de Cristo Jesús, para que lleguen a la verdadera fe madura en Cristo Jesús. Amén. Entonces, esos 6 fundamentos que debían desechar los hebreos creyentes en Cristo,
y que debían dejar atrás. Aquí lo que les está exhortando el escritor de Hebreos es que estos 6 puntos eran una prefigura en el Antiguo Testamento de lo que era, lo que sería Cristo, el Salvador, ya en el Nuevo Testamento. Esos 6 puntos hablaban simbólicamente, eran una sombra de lo que sería Cristo realmente, y que ellos debían dejar en el pasado esas ideas preconcebidas. ¿Para qué? Para realmente poner su fe en Cristo. Entonces, simbólicamente representaban, él habla, dice, el arrepentimiento, dice, vamos a dejar atrás el arrepentimiento de obras muertas, vamos a dejar atrás la fe en Dios, conforme se estableció en el Antiguo Testamento, la doctrina de bautismos, ahorita vamos a explicarlo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Por ejemplo, en cuanto al arrepentimiento de las obras muertas, estas eran las obras, aquí hay el escritor de Hebreos estaba hablando de las obras de la ley exigidas en la ley mosaica, en la ley de Moisés. Gloria a Dios. Los hebreos se esforzaban en tratar de cumplir con la ley de Moisés, pero ¿qué así que pasaba con el pueblo de Israel? Bueno, porque continuamente la quebrantaban esa ley. ¿Y qué hacían? Decían, bueno, pues puedo presentar un sacrificio ahí en el templo. Se arrepentían, traían sus ofrendas sacrificiales al templo. ¿Y qué les está diciendo aquí el escritor de Hebreos? Eso déjenlo ya atrás. O sea, eso déjenlo ya atrás. El escritor les dice que todo eso que hacía el pueblo de Israel era un comportamiento infantil que no les permitía alcanzar la madurez. ¿Sí? O sea, querer cumplir con la ley de Moisés, siempre la estaban descumpliendo, no la cumplían. ¿Y qué hacían? Bueno, pues entrego mi sacrificio. Entonces ya hasta Jesús dijo, han hecho de la casa de mi padre una casa ¿cómo les dijo? Una casa han hecho un negocio de la casa de mi padre, así les dijo Jesús a los judíos fariseos, porque veía cómo compraban, vendían los animales en el templo, todo era un negocio, los precios estaban inflados, no, realmente era una casa de mercado, se había convertido eso en un mercado, había perdido su sentido espiritual. Entonces el escritor de Hebreos les dice, dejen eso atrás. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el arrepentimiento que comenzó, por ejemplo, a predicar Juan el Bautista como profeta de Jesús, como aquel que abrió el camino a Jesús, como profeta de Jesús, que es el último de los profetas realmente y el profeta más importante que Jesús dijo. Nunca se levantó un profeta más grande sino Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque abrió el camino a Jesús. Bueno, tanto él como cuando Jesús comenzó a predicar acerca del arrepentimiento, Jesús dijo en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Así comenzó Jesús su ministerio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Amén. Y esa palabra arrepiéntanse viene del griego metanoia, que significa cambien de pensar, de forma de pensar, cambien de ideas, ¿sí? Cambien de rumbo, corrijan o den corrección al rumbo que tomen. No tanto estaba esa palabra arrepentidos, nada más quería decir arrepiéntanse de sus pecados, no, es una palabra mucho más profunda, ¿sí? Arrepiéntanse con respecto a sentirse moralmente mal, tristes, avergonzados por su situación pecadora, por su situación pecaminosa. Cambien de lo que es malo a lo bueno. Esa es la palabra metanoia. Eso significa arrepiéntanse. Son dos palabras básicas que habló Jesús acerca de seguirles. Arrepiéntanse primero, cambien de rumbo, y en segundo lugar, crean en el Evangelio. Crean en el Evangelio de salvación, porque es un Evangelio completo. Amén. No nomás es creer en Jesús, es creer en todo el Evangelio, en todas las buenas noticias.
Eso es en primer lugar, eso es lo que les dice el apóstol aquí, el escritor de Hebreos, a los judíos creyentes. Después, en segundo lugar, dice, con respecto a la fe en Dios. En el Antiguo Testamento la fe en Dios se enseñó al pueblo de Israel que pues era suficiente solamente creer en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Israel, cumplir con los rituales ahí en el templo, acercarse al Dios de Israel a través del templo, de sus diversos sacrificios, y no existía en ese momento la fe en el Mesías, la fe puesta en Jesucristo, como el Melquisedec del Antiguo Testamento revelado, ¿verdad? Que se reveló ahí en el libro de Génesis a Abraham. Jesús fue revelado, fue una teofanía, una aparición de Cristo cuando Melquisedec, el rey de Jerusalén, se le presenta a Abraham como sumo sacerdote. Entonces, la carta a los hebreos comienza diciendo, ¿verdad?, que como Dios había hablado de muchas maneras por los padres en el Antiguo Testamento, por los profetas ahí en el Antiguo Testamento, dice, hoy en los postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por Jesucristo. O sea, dejen todo lo que está atrás en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en lo que se les enseñó a los patriarcas, en lo que se les enseñó a través de la ley mosaica, y pongan su fe en Cristo Jesús. Amén. Pongan su fe en Cristo Jesús. Que dice que en estos postreros días nos ha hablado, dice, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y más adelante, ahí en Hebreos 12:2, ese sí la tenemos también, dice Hebreos 12:2, dice, pongan los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Puesto los ojos en Jesús. Fíjense qué enfático fue el escritor de Hebreos. O sea, dejen todo lo pasado y pongan su fe en Jesús nada más, que es el autor. En el Nuevo Testamento, la fe es totalmente cristocéntrica. Amén. Aquí dice la palabra, el término autor contiene una gran riqueza semántica en el griego clásico, y se refiere a alguien que tiene una prominencia, alguien que es fundador, que es guardián, que es superior de algo. Esa es la palabra, eso significa la palabra autor. Dicho título también significa heroísmo, una persona heroica. Amén. En la Septuaginta, que es la más antigua traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, se usa respecto a príncipes, a capitanes, a superiores, a líderes políticos, esta palabra autor, ¿sí? También habla de algo como una fuente que es primaria, en ocasiones traducida también como alguien pionero o precursor. Gloria a Dios. 5 veces es utilizado el término para describir a un líder que es un ejemplo para aquellos que lo siguen. Entonces esta palabra autor, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor significa todos estos puntos importantes de lo que es un autor. Alguien que es líder, alguien que es heroico, alguien que sirve como ejemplo a los que lo siguen, ¿sí? Y dice después, y es consumador. Esa palabra consumador se puede también manejar como perfeccionador, aquel que perfecciona. Se refiere a la conclusión del camino de la fe. Jesucristo, por lo tanto, es el que inicia y quien va a terminar nuestra vida cristiana, amén, quien nos va a llevar a la madurez cristiana. ¿Quién va a ser? Jesucristo únicamente, amén. La fe en Cristo entonces resulta totalmente suficiente y segura, por lo que ninguna forma de creencia aparte de Cristo va a dar como resultado la salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, ¿dónde debe estar nuestra fe?
Pues en Cristo Jesús, completamente. Esa es la fe en Dios, amén. No es un Dios, no está nada más centrados en un Dios que es abierto, sino es un Dios que está todo resumido en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Después habla, dice, el escritor de Hebreos dice, y dejen la doctrina de bautismos o de lavamientos. En el Antiguo Testamento quiero decirles que estos eran rituales que nada tenían que ver con el bautismo en agua que predicó Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. El escritor de Hebreos se estaba refiriendo aquí a los varios lavamientos o rituales del Antiguo Testamento. ¿Qué pasa con los hebreos? Bueno, que los hebreos querían volver a tomar esas anteriores prácticas que tuvieron, que tan solo eran sombras de lo que venía más adelante, eran como negativos, a partir de los cuales se iban a procesar las fotografías espirituales reales que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquellas prácticas, repito, solo prefiguraban la venida de Cristo. Todo el Antiguo Testamento es una prefigura de la llegada de Cristo. En el Nuevo Testamento, ahí en Marcos 16, Jesús dijo lo siguiente. Dijo así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El ser bautizados en el Nuevo Testamento quiero decirles, es parte de nuestra fe en Jesucristo y en su Evangelio. Ahí es claro, dice, el que creyere y fuere bautizado. O sea, Jesús lo pone, porque lo está diciendo Jesús, lo pone al mismo nivel. Amén. O sea, el que creyere y fuere bautizado, ese es una persona que es salva, esa es una persona que tiene segura su salvación. Y por el otro lado dice, más el que no creyere es condenado. O sea, la salvación es por fe, no es por obras, es por fe. Pero la salvación y esa fe incluye, ¿verdad?, el ser bautizado, el ser sumergido. Ahorita vamos a ver eso. Amén. El ser bautizados entonces en el Nuevo Testamento es parte de la fe de Cristo y en su Evangelio. No lo podemos hacer a un lado. Si yo he creído en Cristo, bueno, yo gustosamente me voy a bautizar en agua, me voy a sumergir, porque eso significa la palabra bautizar, me voy a sumergir para mostrar al mundo, para mostrar a la iglesia, para mostrar al cuerpo de Cristo que estoy genuinamente arrepentido, que quiero caminar con Cristo, que quiero ir hacia esa madurez en Cristo. Amén. Que quiero una conversión en mi vida, un verdadero arrepentimiento en mi vida. Quiero dejar la vida de ignorancia, la vida de pecado y declarar mi fe en Cristo públicamente. Y también un cristiano debe de buscar, ¿verdad?, ser bautizado, sumergido en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Eso también significa ser lleno continuamente del Espíritu Santo. Esa es una responsabilidad nuestra. El Espíritu Santo está ahí, pero nosotros debemos ser llenos. Sed llenos, dice también escribió el apóstol Pablo. Sed llenos del Espíritu Santo. Busquemos, no contristemos al Espíritu Santo. Es una responsabilidad de un cristiano que quiere llegar a la madurez, el continuamente estarse llenando del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para guardar, para cuidar, para conservar nuestra salvación. Eso también les dice aquí el escritor de Hebreos. El cuarto punto que les habla, dice, y déjenlo, esto de la imposición de las manos. ¿Cómo es eso de la imposición de las manos? Bueno, también era parte del ritual del Antiguo Testamento, que cuando un hombre pecaba y traía su ofrenda al templo, ¿qué hacía? Bueno, tenía que poner sus manos sobre el animal que iba a ser sacrificado, sobre su cabeza del animal, para identificar, para indicar que estaba identificado con ese, ahora sí que pobre animal, ¿verdad? Pobrecito animal, pues qué culpa tenía ese animal de los pecados del que lo llevaba ahí para que cubriera sus pecados. Pero ese era el ritual de la ley, sí, porque dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esos sacrificios de animales
solo cubrían temporalmente ese pecado, pero no lo quitaban. ¿Sí? Entonces aquí el escritor de Hebreos les dice, dejen ya eso atrás, eso de la imposición de manos. El animal era el que ocupaba el lugar del hombre en el altar del sacrificio. ¿Qué pasa? Que cuando llega Jesús, ¿verdad? Él toma nuestro lugar en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Él muere por nosotros como un cordero inmolado. Jesús nos sustituyó a la condena que nos correspondía. A nosotros nos correspondía morir como muere Jesús, ¿verdad? Pero sin salvación. Entonces, ¿qué hace Jesús? Él muere por nosotros. Amén. Entonces, ya no hay necesidad de más sacrificios de sangre, porque ya el sacrificio de Jesús fue perfecto ahí en la cruz del Calvario. Jesucristo, dice la palabra, es nuestra Pascua, es nuestro Peshac, es nuestro pasar por alto. En Cristo Jesús, Dios Padre pasó por alto nuestros pecados. Amén. ¿Qué les dice el escritor a los hebreos? Dicen, ya dejen eso de la imposición de manos, ya Cristo, ya Él nos sustituyó en la cruz del Calvario. En cuanto a la resurrección de los muertos, bueno, pues también se enseñó en el Antiguo Testamento, profetas como Daniel, Isaías hablaron de la resurrección de los muertos, pero en el momento en que se escribe esta carta a los hebreos, ellos lo que necesitaban era enfocarse más bien a la resurrección de Cristo. Amén. No a lo que habían aprendido en el Antiguo Testamento. ¿Quién fue? Que Jesús fue la primicia de la resurrección, fue el primer resucitado de entre los muertos. Amén. ¿Y qué les estaba diciendo aquí el escritor a los hebreos cristianos? Bueno, enfóquense en Cristo Jesús resucitado. Si quieren llegar a esa madurez, tienen que caminar hacia esa madurez, hacia adelante, ¿verdad? Pero creyendo en el Cristo vivo y resucitado y en la promesa que Jesús hizo de que los creyentes en Él resucitaríamos en el día postrero. Gloria a Dios. ¿Qué dice Juan 11, 25, 26? ¿Qué dijo Jesús ahí en Juan 11, 25? Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le hace una pregunta, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Creen esto? ¿Creemos esto? ¿Que Jesús es la resurrección y la vida? Gloria a Dios. Entonces, lo del antiguo pacto se queda atrás y ¿qué? Todo se enfoca en nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, concluye el escritor de Hebreos, habla del juicio eterno. Desde el Antiguo Testamento los profetas hablaron del juicio de Dios, de los juicios de Dios. Ezequiel, Zacarías, Daniel hablaron de los diversos juicios futuros, como el día de Jehová, por ejemplo, etcétera. Pero en el Nuevo Testamento, ¿sí?, fue revelado, y esto fue ya al apóstol Juan más adelante, en el año 95 aproximadamente, cuando se le reveló el libro del Apocalipsis. Se le revela que el juicio eterno se le reveló a Juan como el juicio ante el juicio del gran trono blanco. Eso está ahí en Apocalipsis 20:11 para que lo busquen después, más adelante. Que ese juicio final o ese juicio del gran trono blanco es la reunión final de la humanidad ante Dios, de todos aquellos que murieron sin la salvación en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahí será el juicio en el juicio del gran trono blanco. Es blanco porque habla de la santidad de Dios. De ahí estarán todos aquellos que se negaron a recibir la salvación que es por fe en Cristo Jesús. Amén. Todos aquellos que se negaron durante su vida a recibir a Cristo en su corazón y a cambiar y a arrepentirse de sus vidas pasadas, bueno, pues ellos estarán ese día y serán juzgados por sus obras bajo la ley de Dios o bajo la ley dada a través de Moisés. Serán juzgados por la ley mosaica, todas sus obras,
O sea, no habrá pecado que haya sido cubierto por Cristo, por la sangre de Cristo. Y ellos dice que serán abiertos los libros y todos serán juzgados bajo la ley de Dios, bajo la ley de Cristo. Y dice que por un solo pecado que cometiera era culpable la persona de toda la ley. O sea que si alguien nada más había sido mentiroso, bueno, pues la ley dice que aunque haya sido mentiroso, eras culpable de todo, de asesinato, de toda la ley eras culpable en ese día, y por eso se le llama el juicio del gran trono blanco. Dice la palabra que serán condenados por haber incumplido con la ley de Dios, serán echados a un lugar llamado el lago de fuego, que también se le llama la muerte segunda. Entonces vamos a concluir con base a lo que escribió el escritor de Hebreos al pueblo de hebreo cristiano de ese tiempo, ¿verdad? Para alcanzar la madurez cristiana, ¿qué necesitamos? Bueno, reordenarnos radicalmente nuestras prioridades, cambiar, ¿verdad? Todo lo que sea religioso en nuestras vidas, dejar de complacernos a nosotros mismos para buscar agradar a Dios, para aprender a obedecerle. La clave de la madurez también es la coherencia y la perseverancia en hacer aquellas cosas que sabemos que nos van a acercar a Dios por medio de Cristo, como aceptar la verdad de su palabra, como el creer en Cristo Jesús, el llevar vidas disciplinadas, amén, espiritualmente, que incluyan, ¿verdad? Tener vidas disciplinadas espiritualmente, bueno, debe de incluir pues que tengamos vidas de oración, vidas de comunión con Dios, que busquemos a Dios en oración todos los días, que leamos su palabra, que estudiemos su palabra, que nos congreguemos en una iglesia cristiana, que convivamos con el cuerpo de Cristo. Eso es parte también de nuestra salvación. Eso nos va a llevar a la madurez cristiana. Yo he visto a muchos que se han alejado del cuerpo de Cristo, de la iglesia, que se han dejado de congregar por muchas razones, a veces por pecados, a veces porque se les ha exhortado a que cambien de su vida, que se acerquen realmente a Jesús. Otros por soberbia, que han dicho, pues a mí que me enseña el pastor, yo solito, yo soy mejor que el pastor, ¿verdad? Y se van allá afuera y quieren andar solos haciendo su santa, entre comillas, su santa voluntad, separados del cuerpo de Cristo, ¿sí? O sea, no hay llaneros solitarios en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Tenemos que buscar ser llenos, como dijimos, buscar continuamente ser llenos del Espíritu Santo, caminar continuamente bajo el control del Espíritu Santo. Todo eso nos habla de alcanzar madurez en Cristo. Amén. En la medida que nos sujetemos más y más al control del Espíritu Santo, es en esa medida que veremos más el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a concluir, bueno, todavía tenemos dos escrituras. Dice Filipenses 3, 12, 14, escribe Pablo a los filipenses y les dice con respecto a la madurez, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea yo perfecto. Acuérdense lo que significa la palabra perfección, es alcanzar madurez, sino que dice, prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Les dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, o sea, camino hacia adelante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea que para que entendamos esto de qué significa realmente el texto que leímos ahí en Hebreos capítulo 6. Un verdadero creyente en Cristo y su evangelio se va a salvar genuinamente llegando a la madurez espiritual. Cuando haya aceptado por fe, esto es que hayamos creído en Jesucristo como Dios,
en su evangelio, que hayamos recibido el don de Dios, que es por fe, no es por obras, el regalo de Dios. Amén. O sea, nosotros debemos de convencer a Dios de que realmente estamos creyendo en Él. Porque si tú le preguntas a una persona, oye, ¿y tú? O hay muchos cristianos que se dicen cristianos que son así, oye, ¿y tú qué piensas del día final, del día que Dios te llama a cuentas? Y dicen, bueno, pues tú eres salvo, vas a ser salvo. Bueno, pues eso, pues quién sabe, ¿verdad? Eso le tocará a Dios decidirlo en ese momento. Pues, eso es no tener fe. Y sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Una persona madura cree realmente que ha sido salvado por Jesús, no está dudando. Dice el que duda es como las ondas, las olas del mar, que es aventado por uno y otro lado. O sea, realmente no está creyendo en Cristo, no tiene fe, no es salvo, no es una persona que sea salvado porque no está creyendo en el Señor. Amén. Gloria, en su gracia, ¿verdad? No está aceptando el sacrificio supremo de Cristo en la cruz del Calvario, el cual nos hizo salvos. O sea que no solo se trata de decir, creo en Cristo, porque este tipo de fe, ya lo hemos aprendido, la tienen los mismos demonios, ¿verdad? Que dice que la palabra que los demonios creen y tiemblan, pero ellos no tienen salvación. Ya no fue provista la salvación para ellos, la salvación fue provista para nosotros, para la raza humana. La salvación no es por obras, amén. No es por emociones, ni por habilidades propias, ni por esfuerzo propio. Es por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, al final de nuestra vida, de nuestro caminar con Cristo en esta tierra, cuando el Señor nos llame a cuentas, Dios juzgará nuestro corazón, amén. Ya que Él conoce verdaderamente a los que verdaderamente están arrepentidos, que son verdaderamente creyentes en Él. En ese punto Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado. O sea, Él nos conoce. Hasta nuestros cabellos, dice, están contados, dice la Escritura. Jesús dijo. Fíjense lo que dice primera de Juan 3, 6, 9. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Fíjense, esto es parte de la madurez cristiana. O sea, tú quieres alcanzar a llegar a ser un cristiano maduro, tienes que creer esto. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, si tú sigues en tus pecados, no le has visto. Hijitos, nadie se engañe o nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí me explico? Muchos se engañan a sí mismos diciendo que como Cristo ya pagó por mis pecados, pues yo puedo vivir la vida que yo quiera, ¿verdad? Que como estoy en el periodo de la gracia, bueno, pues que eso me va a dar licencia para que mi vida siga en el pecado, para que siga teniendo yo una vida pecaminosa. Cambiamos la libertad de Cristo por el libertinaje, ¿verdad?, del pecado. Pablo escribe en su carta a los Corintios que al final de nuestras vidas todas nuestras obras, ¿verdad?, como cristianos serán probadas por el fuego. Y dice, si estas se consumieran, no vamos a recibir una recompensa. Esta nomás lo pongo como un ejemplo de que al final Dios nos va a juzgar. Dice, y con este texto terminamos, es el último texto que diremos. Dice 1 Corintios 13, dice, si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea esta, el fuego la va a probar. Gloria a Dios. O sea que un día, como creyentes en Cristo, nos presentaremos en el tribunal de Cristo,
Tendremos que presentarnos ante el bema de Cristo, que es el tribunal de Cristo, y el Señor nos va a evaluar. Y no por cosas triviales, ahí seremos evaluados por cosas profundas. Amén. Ahí el Señor no va a evaluarnos que si asistimos o no a la iglesia el domingo o si fuimos muy religiosos. Ahí seremos probados verdaderamente. La verdadera obra de cada creyente será probada por el fuego. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos conocer? Con esto terminamos, concluimos. ¿Cómo podemos conocer nuestra verdadera madurez en Cristo? Si realmente somos maduros en Cristo o si estamos caminando apenas hacia esa madurez. Nos podemos hacer las siguientes preguntas. Hazte tú las siguientes preguntas. ¿Sí? La primera sería: ¿hemos y estamos creciendo durante nuestra vida en el conocimiento de Él? Pregúntate, ¿estás creciendo en el conocimiento de Él? ¿Durante tu vida lo estás haciendo? ¿Cada día creces más en el conocimiento de Él? ¿O te aburre la palabra de Dios? ¿O te aburre la oración, la comunión con Dios? ¿Te aburre venir a la iglesia? ¿Te aburre obedecer al Señor? ¿Te llaman más las cosas del mundo? Otra pregunta para que te puedes hacer para ver tu madurez en Cristo es: ¿hemos sido y somos fieles testigos de Cristo durante nuestra vida terrenal? Pregúntate, ¿eres fiel testigo? ¿Sí? Y durante nuestra vida terrenal, bueno, pues si estamos vivos, bueno, pues mientras haya vida y esperanza, ¿verdad? Todavía no hemos sido llamados a cuentas porque estamos vivos. Otra pregunta que te puedes hacer con respecto a obtener la madurez es: ¿nuestra vida ha sido de valor para Dios, para Él, para Jesús? ¿Ha sido valiosa nuestra vida para Él? ¿O ha pasado desapercibida nuestra vida? ¿Hemos sido de bendición o somos de bendición para otras personas? Pregúntate. Eso nos habla de verdadera madurez espiritual. Esto es importante, ¿eres o somos atalayas que estamos alertando acerca del regreso inminente de Jesucristo? Eso también habla de tu madurez espiritual. O vives como, ahí se va, ¿verdad? Si Cristo viene, pues qué bueno, y si no viene, pues también. Y me vale que la gente se pierda, que no lo conozca, no me importa. Otra pregunta es: ¿somos intercesores para quienes nos rodean? ¿Somos verdaderos intercesores? ¿De veras intercedemos por los que nos rodean? Eso habla de tu madurez como cristiano. ¿Llevas almas a Cristo? ¿Cuántas almas has llevado a Cristo durante tu vida? Pregúntate. ¿O cuántas almas vas a llevar? ¿Sí? El Señor nos va a examinar minuciosamente y nos examina aún minuciosamente. Si llegamos un día al tribunal de Cristo, pues gloria a Dios. Es un tribunal que no es para condenación, es de salvación, pero ahí recibiremos conforme hayan sido nuestras obras para Cristo. Seremos salvos, sí, pero a lo mejor sin recompensa si no hicimos nada para Él. Por lo menos nos salvamos. Sí, a muchos pasarán ahí de panzazo. Pero bueno, para ser maduros en Cristo, dice el escritor de Hebreos, probablemente el apóstol Pablo, dice que caminemos hacia adelante, hasta el supremo llamamiento, hasta alcanzar el supremo mandamiento, hasta alcanzar la perfección. Pero esa perfección no la malentendamos, es ser maduros, llegar a la madurez en Cristo Jesús. Y esa madurez solo vas a lograrla por medio de su palabra, por medio de tu arrepentimiento y por medio de tu fe en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en este día por tu palabra. Señor, queremos alcanzar esa perfección, que esa perfección se define, Señor, como madurez. Llegar a la madurez, Señor, que seamos maduros, que permanezcamos en esa fe. Si realmente permanecemos en esa fe, es que hemos madurado, Señor. Estamos maduros en el conocimiento tuyo, Señor. Si no,
hemos jugado algún día a que fuimos cristianos, a que supuestamente fuimos cristianos o somos cristianos, Señor, pero que realmente no estamos caminando hacia adelante, no vamos a esa meta, Señor, que debemos de buscar alcanzar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor. No se trata de si alguien es salvo y después pierde su salvación. No, se trata de guardar esa salvación, Señor, con temor y temblor, que permanezcamos en ti siempre, Señor, y llegamos a esa plena madurez que es en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues Dios los bendiga. Qué bueno que nos han acompañado en este día. La paz de Cristo con ustedes. Recuerden, Cristo viene muy pronto, por lo tanto hay que madurar en Cristo. Dios los bendiga.